tema de esta mañana, o ya tarde, mejor dicho, está enfocado con la comunión que tendremos esta tarde, y es la Santa Cena. El título es "Ay de mí, al ser purificados por Dios, le veremos". Y quiero invitarle a que incline su rostro y oremos juntos y digamos al Señor que Él nos hable. Señor, te rogamos esta tarde que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar y ser, Señor, hacedores de tu palabra. Muéstranos lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías fue un hombre reconocido en el estado o en el gobierno judío. Isaías tenía acceso a la corte real en sus días. Él se relacionaba con príncipes y con reyes, se codeaba con ellos. Este hombre fue llamado por Dios para vivir de una manera muy particular, y es parte de lo que veremos esta tarde. R.C. Sproul, pastor, teólogo y escritor, escribe en su libro La Santidad de Dios acerca de Isaías de la siguiente manera: él era un individualista señalado por Dios para una penosa tarea, como una especie de fiscal designado por el supremo juez del cielo y la tierra, un vocero para demandar a aquellos que habían pecado en su contra. El profeta no era un filósofo que escribía para promover discusiones, ni era un guionista que componía dramas para entretener a la gente. Él era un mensajero, un heraldo del Rey del Cielo. Con sus anuncios venían las palabras: así dice el Señor. La historia de los profetas se lee como un libro de mártires y suena como un reporte de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El promedio de vida de los profetas era corto, tan corto como el de un teniente del ejército en combate. R.C. Sproul continúa diciendo que cuando se dice del Señor Jesús allá en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, se le hace partícipe al Señor Jesús, y por supuesto encabeza una gran cantidad de hombres y mujeres a quienes Dios destinó para tal sufrimiento. El azote del profeta era la soledad. A menudo su casa era una cueva y usualmente el desierto era su lugar de reunión con Dios. Algunas veces su vestuario era la desnudez y su corbata un cayado. Sus canciones eran compuestas con lágrimas. De esa clase de hombre era Isaías ben Amós. En la lista de los héroes del Antiguo Testamento, Isaías sobresale en un destacamento estelar. Él fue profeta de profetas, un líder de líderes, un profeta mayor por el gran tamaño del libro que lleva su nombre. Dios lo usó a él para hablarles a varios monarcas de Judá, incluyendo a Usías, a Jotán, a Acaz y a Ezequías. Los profetas eran levantados por Dios para declarar a los reyes su falta de alejarse de Dios o sus pecados que habían cometido. No era una tarea fácil. Los profetas, una vez que declaraban a los reyes y al pueblo de Dios su pecado, muchas veces eran perseguidos y puestos en la cárcel. Isaías era de cierto estatus, pero Dios lo llamó para un estatus menor. Ahora, lo que destaca de este profeta
en particular de todos los otros hombres que fueron llamados fue que él tuvo un llamado muy especial. Su llamado no fue de hombres. Él no podía solicitar este trabajo. No se escogió a Isaías como profeta en una reunión congregacional o en una reunión de liderazgo. Se le dijo, Isaías, tú vas a ser profeta. No, Isaías fue escogido por Dios. Tuvo que ser seleccionado, escogido directamente, pero al mismo tiempo usado por Dios de una manera muy especial. Su llamado fue soberano, no lo podía rechazar. Hubo otro profeta llamado Jeremías que él trató de rechazar el llamado que Dios le tenía, pero se le recordó inmediatamente que él había sido consagrado para esa labor desde el vientre de su madre. Luego, cuando buscó renunciar, Dios rehusó aceptar la renuncia de Jeremías. El trabajo de profeta era de por vida, no se podía renunciar o jubilar. Y esto me hace pensar aquel llamado que Dios ha hecho a tu vida. El llamado que principalmente tiene el título de hijo de Dios, hija de Dios. Es un llamado que es para toda la vida. El llamado del evangelio es un llamado a vivir en continua relación, estimulada por el Espíritu Santo y por la Santa Palabra. Es un llamado para toda la vida, es un llamado para la eternidad. El registro del llamado de Isaías quizás sea el más dramático de todos los registrados en el Antiguo Testamento. Se nos dice que sucedió en el año en el que el rey Usías murió. El rey Usías murió en el siglo 8 antes de Cristo. Su reinado fue muy importante en la historia judía y fue uno de los mejores reyes que gobernó Judá. No fue un rey David, pero tampoco fue señalado por la corrupción que caracterizó a los reyes del norte, tales como Acab, para que tenga una idea. Cuando Usías murió, a pesar de la vergüenza de sus últimos años, ya que murió leproso por ser insolente y arrogante al entrar al templo y querer fungir como sacerdote, una labor que no le había sido encomendada a él como rey, y por eso en ese momento le salió lepra, y así pasó sus últimos años. Aún con toda esa vergüenza, Usías fue reconocido como un buen rey para Judá, y cuando él murió, toda la nación lloró por él. Usted puede leer acerca de esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, pero no ahora. Ahora, en medio de esta situación donde Usías murió y el pueblo está desconsolado, doliente, Isaías aparentemente está pasando por lo mismo. Y él fue al templo buscando consolación en ese tiempo de angustia personal y nacional. Pero él encontró más de lo que esperaba. Vayamos juntos, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6, verso 1. ¿Lo tiene ya? Solo vamos a ir leyendo verso por verso. No se me entretenga con la historia. No se desconecte de lo que estamos aquí. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías había muerto, pero cuando Isaías entró al templo, él ve al Rey Supremo, el que se sienta eternamente en el trono. Él vio al Señor Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra. Las escrituras nos advierten que ningún hombre, ninguna mujer puede ver el rostro de Dios. Recordemos la petición de Moisés cuando subió al monte santo de Dios. Él había sido testigo de asombrosos milagros. Había escuchado la voz audible de Dios hablándole desde una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía.
Moisés había visto el río Nilo convertido en sangre, había probado el maná del cielo y había visto la nube y la columna de fuego que seguían al pueblo de Israel. Y muchas cosas más vio Moisés. Pero Moisés no estaba satisfecho. Quería ver más, anhelaba la excelsitud espiritual. Moisés pidió al Señor: déjame ver tu rostro, muéstrame tu gloria. Pero dicha petición le fue negada. Nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Nadie. Moisés pidió al Señor esto y le fue negado. La meta final de cada cristiano, la meta final de usted, la meta final mía, es llegar a ver el rostro de Dios. ¿Sí está aquí? Si esa no es su meta, tiene que redirigir su vida. Queremos mirarlo cara a cara. Queremos regocijarnos en la gloria radiante de su rostro. Es hacia allá, hacia donde nos dirigimos. Ver el rostro de Dios. Todo judío esperaba esto. Esperaba ver el rostro de Dios, basada en la amada bendición de Israel, allá en Números 6, 24 y al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Toda la nación judía esperaba esto, ver el rostro de Dios. Esta esperanza cristalizada en esta bendición se convirtió en una promesa para los cristianos. Es una promesa para nosotros. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, escribe: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Aquí tenemos una promesa: nosotros le veremos tal como Él es. ¿No le llena de gozo eso? Los teólogos llaman a esta expectativa futura la visión beatífica, el hecho de que veremos a Dios cara a cara. No veremos el reflejo de su gloria desde una zarza ardiente o en la columna de fuego. Nuestros ojos no tendrán que ser tapados y solamente ver la espalda de Dios, ya no. Le veremos tal como Él es, en su pureza y en su esencia divina. Ahora, es imposible que nosotros veamos a Dios en su esencia divina en este momento. Es imposible, ya que antes tenemos que ser purificados. No podremos ver a Dios si no somos primeramente purificados. Cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas, prometió esto: bienaventurados los puros de corazón. ¿Sabe usted el texto? Creo que no todos lo saben. Vayamos a Mateo 5:8 rápidamente, por favor. No descuide Isaías, Mateo 5:8. ¿Lo tienen? Leamos juntos, por favor. ¿Qué dice allí? Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En este mundo, ninguno de nosotros tiene el corazón puro. Y esa impureza nos impide ver a Dios. El problema no radica en nuestros ojos, radica en el corazón. Hasta que nos encontremos purificados y totalmente santificados en el cielo, seremos capaces de verlo cara a cara. Observe lo que dice Isaías 6, verso 2. Por encima de él había serafines. ¿Por encima de quién? Del Rey de Reyes, de aquel que está sentado en su trono.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Haga una pausa allí, por favor. La primera impresión que nos da al leer de un ser alado que tiene 6 alas, ¿qué es lo que usted piensa? Isaías capítulo 6, verso 2. Eran ángeles o eran serafines que volaban muy rápido, al parecer. Pero observe lo que dice el texto. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus. ¿Sí está aquí conmigo? Con 2 cubrían sus. Con 2 cubrían sus. Y con 2. Los serafines no son seres pecadores con corazones impuros, pero siendo seres angelicales son criaturas, es decir, son creación de Dios. Y a pesar de su elevada posición como participantes de los ejércitos celestiales, tienen que cubrir sus ojos para no ver directamente el rostro de Dios. Es terrible y a la vez maravilloso. ¿Cómo fue que Dios los creó? Dotados por su creador con un par de alas especiales para cubrir sus rostros en su majestuosa presencia. Si usted tuviera 4 alas, ¿qué haría? Volaría. Si usted tuviera 4 manos, ¿qué haría? Las hermanas dirían, pues la cocina sería de volada, ¿no? Pan comido. Los varones dirían, bueno, pues pudiera yo ir manejando y hasta leyendo tal vez. O si es mecánico, pudiera reparar un vehículo muy rápido. Si eres diseñador, bueno, ni se diga. El asunto es que estos ángeles están dotados con 6 alas, pero no para el propósito que usted y yo pensamos. 2 son para tapar sus rostros, porque han reconocido que el que está ahí delante no es cualquier persona. Dios mandó a Moisés quitarse sus zapatos, ¿recuerda? Ante aquel suceso de esta zarza ardiente, pero que no se consumía. Y Dios le mandó a quitarse sus zapatos a Moisés porque se encontraba en un terreno santificado por la misma presencia de Dios. Los serafines no son de la tierra, sus pies no son de barro. Y siendo ángeles son espirituales, sin embargo siguen siendo criaturas. Y las imágenes de la visión de Isaías sugieren que también se tienen que cubrir los pies, reconociendo que son criaturas en la exaltada presencia de Dios. Versículo 3 de Isaías 6. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿está conmigo? ¿Qué decían? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En nuestro idioma español, para enfatizar la importancia de algo, la importancia de una palabra, la importancia de una frase, tenemos varios recursos para escoger. Podemos subrayar las palabras o escribirlas con letras itálicas o marcarlas. Podemos agregarles signos de exclamación o distinguirlas con comillas. Eso hace que esa palabra o esa frase resalte. Pero los judíos del Antiguo Testamento tenían otras técnicas para indicar énfasis. Una de ellas era el método de la repetición. El Señor Jesús lo vamos a escuchar diciendo, o lo vamos a leer diciendo, de cierto te digo, y entonces daba una enseñanza. Él quería resaltar que esa enseñanza en verdad era real. En raras ocasiones la Biblia repite algo hasta el 3er grado. Mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de suprema importancia. En las Sagradas Escrituras solamente una vez usted va a leer que un atributo de Dios se eleva al 3er grado. Solamente una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. La Biblia dice, lo acabamos de leer ahí en Isaías capítulo 6, verso 3.
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. El escritor no se equivocó. No escribió ahí Santo, Santo, Santo por equivocación. Recuerde, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, aquel que conoce todo acerca de Dios. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o que es misericordia, misericordia, misericordia. Nunca va a repetir otro atributo, solamente este. Dios es santo, santo, santo. Esta es una de esas frases que usted y yo debemos de subrayar en nuestra Biblia para recordarnos lo majestuoso que es nuestro Dios. El versículo 4 del mismo capítulo de Isaías 6 nos sigue describiendo el encuentro que tiene Isaías con Dios. Y los quiciales de las puertas ¿qué dice ahí? Con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de... R.C. Sproul habla de una encuesta sobre gente que solía ser miembro de una iglesia y dejó de asistir. Esta encuesta revela que la razón principal de su alejamiento de estas personas es que encontraban la iglesia aburrida. Para algunos de ustedes, ¿esta iglesia es aburrida? Tenga cuidado, porque entonces va a entrar en la estadística. ¿Se está usted durmiendo? ¿Se está aburriendo? Despiértese. Hoy en día la corriente del mundo ha entrado a la iglesia de una manera tan sutil que muchos quieren hacer de la iglesia un show, algo atractivo para los oyentes. Hoy en día se está pensando en qué debemos de innovar para atraer a la gente. No hay tal innovación, sino solamente el evangelio. Es difícil para mucha gente encontrar en la adoración una experiencia emocionante y conmovedora. A menos que usted venga a este santo lugar, que por cierto se ha desvirtuado, los templos se han desvirtuado. Los hemos desvirtuado porque nos hemos olvidado de que este lugar es llamado casa de oración. Los hemos desvirtuado porque hemos usado este lugar para otras cosas, menos para lo más importante, lo espiritual. Venir al templo es como ir a cualquier lugar de reunión. Eso no es así. ¿Cuánto bien nos haría replantearnos si nuestra adoración, si mi adoración está siendo del modo correcto? Acabamos de leer que Dios es santo, santo, santo. ¿A quién hemos venido a adorar esta tarde? Al Dios santo, santo, santo. ¿A quién le cantó usted hace unos momentos? ¿A quién dirige su oración? ¿Por qué da ofrendas o diezmos? Lo hace para reconocer, para adorar, para honrar, para exaltar a aquel que es 3 veces santo. Si esa no es la razón por la que usted está aquí, tiene que cambiar su manera de pensar. Hemos seguido la corriente de este mundo y hemos convertido los altares en escenarios de un show o un espectáculo. Los adoradores hoy son motivadores y animadores de la gente para hacerlos pasar un buen tiempo. La verdadera adoración atrae la presencia de Dios y esa presencia hace estremecer el lugar y nuestras vidas. Dios está en el templo donde Isaías entró
y está escuchando a los serafines y se está escuchando una declaración sublime de que el rey que está ahí en el trono es 3 veces santo, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Vemos aquí que cuando Dios se aparece allí, cuando Dios se aparece en la escena de tu vida, cuando Dios se muestra en toda su esplendor para hablarte, para bendecirte, te va a estremecer. Ahora aquí las puertas y los quiciales se estremecieron. La materia muerta de las puertas, los quiciales inanimados, la madera y el metal, que no podían oír ni hablar, tuvieron el buen juicio de estremecerse por la presencia de Dios. Literalmente el texto dice que fueron sacudidas, comenzaron a temblar ante él. ¿Te imaginas una puerta que no tiene vida? Hace 2 años que fue el temblor en el Istmo, en uno de los viajes que hicimos nos tocó dormir en un templo. Tenía 3 plantas este templo, no había sido muy dañado. Quien nos brindó la oportunidad de quedarnos ahí con un grupo nos dijo: en la 3ª planta hay una habitación con aire acondicionado, está dispuesto para ustedes si ustedes gustan dormir ahí. Los temblores no habían cesado, continuaban de tiempo en tiempo en diferente magnitud. De todo el grupo, ni uno solo quiso dormir en esa habitación de aire acondicionado. Todos dormimos en la 1ª planta, ahí en el suelo del templo. Y ese suceso que, al igual que ustedes, nos causó algo de chistoso, me hizo pensar aquel suceso en el libro de Hechos, un grupo como ustedes intercediendo, clamando a Dios, y al terminar la reunión de oración, el lugar tembló. ¿Qué pasaría? Hace unos 2 días, y creo que ayer, en la franja de San Andrés, en California, hubo un terremoto o un sismo de 7.1. ¿Qué pasaría? ¿Sabe usted que esa franja de San Andrés, algunos dicen que llega hasta todo el Pacífico? Eso nos tocaría aquí en Oaxaca. ¿Qué pasaría si ahora mismo temblara? ¿Sería usted de uno de los que sale corriendo? ¿O pensaría la presencia de Dios se está manifestando? La presencia de Dios está estremeciendo las puertas del templo, algo que no tiene vida. Versículo 5 de capítulo 6 de Isaías. Leamos juntos, por favor. Creo que no los escuché bien o leyeron mal. Hay una frase ahí que lleva signos de admiración. Entonces dije: ¡ay de mí! Isaías está entrando en el templo, se encuentra con el Dios supremo y soberano y exclama: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Las puertas del templo no fueron lo único que se conmovió. Lo que más tembló en aquel edificio fue el cuerpo de Isaías. Cuando él vio al Dios viviente, el monarca reinante del universo, desplegado ante sus ojos en toda su santidad, Isaías exclamó: ¡ay de mí! La exclamación de Isaías suena extraña a nuestros oídos modernos. Es raro oír a la gente hoy usar la expresión ¡ay de mí!, puesto que esta frase suena anticuada y arcaica.
Algunos traductores modernos prefieren sustituirla. Esto es un error serio, dice R.C. Sproul. La expresión "ay de mí" es crucialmente bíblica y no podemos permitirnos ignorarla. Tiene un significado especial. Cuando pensamos en los ay o en los ayes, pensamos en los problemas presentados en los melodramas de las películas antiguas, pero eso no es así. En los labios de un profeta, la palabra ay es un aviso de juicio. En la Biblia, las naciones y los individuos son enjuiciadas pronunciando un oráculo de ay, un mensaje de Dios. La manera en que Isaías usó la palabra ay fue extraordinaria. Al ver al Señor, él pronunció el juicio de Dios sobre sí mismo. Él dijo: ay de mí, invocando el juicio de Dios, la severa maldición de juicio sobre su propia cabeza. Una cosa era que el profeta maldijera a una persona porque Dios le había encomendado que les dijera que estaban en pecado. Pero otra cosa era que ese oráculo, que ese mensaje fuera emitido sobre sí mismo. Inmediatamente después de la expresión de juicio, Isaías gritó: soy muerto, de aquí no salgo vivo. Pareciera que Isaías se encontraba entre la espada y la pared. No, Isaías no se encontraba entre la espada y la pared. Se encontraba ante algo más sublime y soberano. Isaías había escuchado las historias antiguas. Había escuchado el encuentro que Moisés tuvo con Dios y le dijo: quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo: no, porque si tú lo ves, morirás. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ay de mí si estoy haciendo eso. Ay de ustedes si están haciendo así. Si estamos honrando a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está en otro lugar, en otra sintonía. Inmediatamente después de esto, que Isaías expresa soy muerto, algunos describen esto como que está sufriendo una experiencia de desintegración personal. Isaías estaba siendo desintegrado ante la majestuosidad del Rey soberano del universo. El repentino reconocimiento de su ruina estaba relacionado con su boca. Él gritó: soy hombre de labios inmundos. Nosotros habríamos esperado que Isaías dijera: soy un hombre de hábitos impuros o de pensamientos impuros, pero no, Isaías está diciendo: soy un hombre de labios impuros. ¿Por qué? Bueno, al parecer haya una luz de esta situación en cuanto a lo que Jesús está diciendo allá en el Nuevo Testamento. Él dijo que no es lo que entra a la boca, sino lo que sale, lo que contamina a los hombres. Isaías estaba bien consciente: mis labios son inmundos por lo que sale de mi boca. ¿Qué es lo que salió de tu boca esta mañana? ¿Qué es lo que sale usualmente de tu boca con tu familia, con los que te rodean? Isaías está diciendo: tengo una boca sucia. Y no solo está diciendo eso, él dice: yo vivo en medio de gente de labios inmundos. En un momento Isaías tuvo un entendimiento nuevo y radical del pecado. Él vio que era invasivo en sí mismo y en todos los demás. En un sentido, nosotros somos afortunados, dice R.C. Sproul, en que Dios no se nos aparezca como lo hizo a Isaías. ¿Quién podría soportarlo? Normalmente Dios nos muestra o nos revela nuestra pecaminosidad poco a poco. Y el reconocimiento de nuestra corrupción es gradual. ¿Por qué la Biblia dice que si alguno de nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos?
Lo dice porque aún seguimos siendo pecadores, redimidos. Ya no luchamos con ciertos pecados porque ya los vencimos por la sangre de Cristo, porque ya tomamos la cruz. Pero hay otros pecados con los que todavía seguimos luchando. Ya no los practicamos, pero seguimos luchando. Dios nos revela poco a poco lo miserables que somos. Y qué bueno, porque eso nos acerca más a su presencia. Eso nos acerca a aquella cita divina en la eternidad donde le podremos ver cara a cara. Algunos teólogos le llaman a eso regeneración. El hecho de que la obra de Cristo empieza a regenerar tu vida y mi vida. Por eso R.C. Sproul dice: qué afortunados somos, porque si Dios se nos aparece como Isaías, híjole, somos consumidos ahí, somos aniquilados. A Isaías Dios le mostró su corrupción súbitamente, de un jalón. No es extraño que hubiera sido devastado. Isaías lo explicó de esta manera: mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías entendía bien claramente quién es Dios. Estaba teniendo una revelación nueva de quién es Dios. Por primera ocasión, Isaías está escuchando que Dios es santo, no una vez, sino 2 y 3 veces. Él vio la santidad de Dios y por primera vez en su vida entendió quién era Dios, y a la vez, por primera ocasión, él entendió quién era él mismo, un miserable de labios inmundos, ante la presencia del Dios Altísimo. Hoy más que nunca, estimados hermanos, necesitamos un encuentro con el Dios 3 veces santo, que nos permita entender quién es Él y quién eres tú. Quiénes somos nosotros, necesitamos entenderlo. Pero eso no va a pasar a menos que vengamos ante la presencia de Dios haciendo uso de este santo libro. Si tú y yo no conocemos este santo libro, no hay manera de saber quiénes somos ni de quién es Dios. Necesitamos lo que algunos teólogos expresan como la presencia manifiesta de Dios. La presencia manifiesta de Dios es que Dios está aquí, sí, pero tan real que las puertas y tu vida y mi vida se estremecen. Esa presencia es la que tenemos que buscar. Esa presencia es la que tenemos que perseguir. Moisés lo entendió y por eso dijo: yo quiero más. Atendamos la voz del Espíritu de Dios en momentos que somos llamados a ir a su presencia. Si el lugar secreto nos está llamando, no esperemos más y acudamos allí. Sabes, oye, no sé si, creo que sí, al iniciar el culto escuchamos del devocional que se publica en la página de El Calvario. Es posible que tú seas de aquellos que tienen un devocional diario, y qué bueno, excelente. Si no lo tienes, empieza a tenerlo, si quieres ver el rostro de Dios. Pero sea de los que sí tengan un devocional o no lo tengan, cada uno de nosotros somos llamados, somos invitados en algún momento del día, en algún momento de la semana, por parte del Espíritu Santo. Somos movidos, somos atraídos, gracias, para ir a estar a solas con Dios. Y si tú y yo no estamos al tanto de esos momentos, te vas a perder de una bendición que Dios ha preparado para ti. No importa lo que estés haciendo, ya sea que estés cocinando, o ya sea que estés escribiendo, o que estés leyendo, o no sé qué rayos estés haciendo, pero si tú escuchas la voz de Dios, el Espíritu Santo atrayéndote a tener un momento a solas con Él, mejor acudir, porque Dios ha preparado un tiempo especial para ti. Y si tú
lo desaprovechas, si tú lo ignoras. Isaías tiene un encuentro con Dios porque se siente movido para ir al templo. ¿Por qué tiene que ir al templo? El rey Usías ha muerto. Está desconsolado, sí. Hay un luto nacional, sí. ¿Por qué ir al templo? Porque tenía una necesidad que solamente el Dios Altísimo puede suplir. Cualquier necesidad que tú tengas es suplida por Dios. La necesidad del alma, la necesidad de ser aceptados, la necesidad de ser amados, la necesidad de ser perdonados, la necesidad de ser restaurados, la necesidad de ser levantados, la necesidad de ser regenerados viene del Dios Altísimo. Y a menos que tú desaproveches esa oportunidad, o a menos que tú aproveches esa oportunidad, el mejor lugar, o ¿cómo decírselos? Jesús dijo: tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora en lo secreto con Dios. Isaías está aplicando ese principio. Se sentía desconsolado, tal vez confrontado con sentimientos encontrados, porque el rey Usías había sido un rey muy bueno, pero en los últimos años vivió en vergüenza por lo que ya describimos. No sabemos si Isaías tenía al rey Usías muy acá, muy arriba. El asunto es que Isaías fue al templo, se encontró con el Dios Altísimo. ¿Por qué Jesús está diciendo entra en el cuarto, cierra la puerta? Porque tal vez su presencia va a hacer estremecer la puerta y tu vida. La mejor ocasión para visitar el templo es cuando está vacío. ¿Algún día está haciendo algún mandado por aquí? Venga al templo cuando está vacío. Está abierto de 9 a 2 de la tarde. Venga al templo, disfrute de que esto está en silencio. Siéntese aquí. Hemos desvirtuado el hecho de que este lugar se le llamaba el altar. ¿Sabían eso? Hoy en día ya no se le llama así. Se le llama escenario, tarima, plataforma. Algunos consideraban esto antiguamente el altar, porque era la manera en la que la gente venía y traía sus ofrendas. Era la manera en que la gente venía y se postraba reconociendo que Dios estaba ahí enfrente. No olvide que Dios, el Señor Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Haga de este lugar su lugar secreto. Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3, Samuel había escuchado las historias de Moisés, había escuchado de las obras maravillosas que Dios hizo usando el arca. Pero aquella cosa se había apagado. No se escuchaba la voz de Dios. No había profetas que dijeran: así dice el Señor. Dice allí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿La presencia de Dios se puede apagar? Aquí dice que sí. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Antes de que se apagara, Samuel dice: yo quiero eso que Moisés pidió. Yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Y por lo tanto dormía en el templo. Dormía ahí donde se dejaba el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. Y usted sabe qué es lo que ocurrió. Un buen día, una noche, Samuel. Y usted sabe el resto de la historia. Versículos 6 y 7 de Isaías 6.
En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Isaías se arrastraba gimiendo por su vileza y por lo miserable que se había dado cuenta que él era. Todas las fibras nerviosas de su cuerpo temblaban mientras buscaba dónde esconderse, orando que de alguna manera la tierra lo tragara, o que el techo del templo lo sepultara, o cualquier cosa lo liberara de la santa mirada de Dios, pero no había dónde esconderse. De la mirada de Dios no hay lugar donde escondernos. Él estaba allí, estaba solo y frente a Dios. Lo suyo era la esencia de una angustia, esa que desgarra el corazón de un hombre y destroza su alma en pedazos. Isaías estaba pensando y sintiendo: culpa hay en mí, sin tregua brotaba por todos sus poros. Pero el Dios Santo es también el Dios de gracia, y no permitió que su siervo continuara en esa situación. Inmediatamente comenzó a limpiarle y a restaurar su alma, enviando a uno de sus serafines. El serafín voló rápidamente hacia el altar con unas tenazas, tomando del fuego un carbón encendido, demasiado caliente hasta para un ángel, y se dirigió hacia Isaías. Por medio de este acto divino de limpieza, Isaías experimentó un perdón más allá de la purificación de sus labios. Él fue limpiado completamente, perdonado en su esencia, aunque no sin el terrible dolor del arrepentimiento. Isaías experimentó más allá de una gracia superficial y de un simple lo siento. Él lamentó su pecado, abrumado con angustia, y Dios envió un ángel para sanarlo. Oh amados, que nuestro arrepentimiento no sea falso, como lo expresó un predicador reconocido del siglo atrás. El pecado de Isaías fue perdonado y su dignidad permaneció intacta. La convicción que él sintió fue constructiva. No fue un castigo cruel e inusual. Un momento de carne quemada sobre sus labios trajo una sanidad que se extendería hasta la eternidad. En un momento el devastado profeta fue restaurado. Su boca fue purificada. Él estaba limpio. Necesitamos un encuentro frecuente con Dios. Cuando aquellos que usan los machetes para limpiar un terreno o para cortar caña, después de algunos momentos de uso, tienen que venir ante la piedra para afilarlo, porque si no, entonces no es efectivo. Para que tú y yo seamos efectivos en esta vida ante los embates del enemigo, ante los embates del mundo, ante los embates de nuestra carne, necesitamos venir ante la presencia de Dios continuamente, frecuentemente, para que se nos recuerde lo miserables que somos, pero al mismo tiempo Dios en su gracia nos abrazará, nos limpiará, nos purificará y nos permitirá ver su rostro. Pero tenemos que responder al llamado de Dios. Si no respondemos a ese llamado, nos perderemos sus bendiciones, que Él ya ganó, que Él ya obtuvo, que Él ya destinó para ti y para mí. Vamos a ir aterrizando. Verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Al ser purificados y poder acercarnos al Dios Altísimo, tendremos propósito en nuestra vida. Muchos cristianos pasan una vida buscando su propósito, pasan una vida buscando si tienen un ministerio, si tienen una misión, se están preguntando: ¿para qué estoy en la tierra? Se la pasan preguntando eso. Pero ¿saben por qué se la pasan preguntando? Porque han evitado el proceso que Dios tiene para sus vidas. Y el proceso de Dios va a ser así como el de Isaías.
Dios tiene que mostrarnos lo miserable que somos para que entonces nos muestre su gracia y nos restaure y nos redima y nos purifique. Al ser llamados por Dios y responderle, tendremos propósito en nuestra vida. Veamos algunas conclusiones. Dios tomó a este hombre destruido y después lo envió al ministerio. Él tomó a un pecador y lo hizo un profeta. Tomó a un hombre cuya boca era sucia y lo hizo su vocero, su mensajero. Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy, purificarte y hacerte su vocero. La obra de gracia de Dios sobre el alma de Isaías no aniquiló su identidad personal. Isaías dijo: heme aquí. Y lo dijo porque podía hablar en términos de su propio ser. Él conservó su identidad y personalidad sin tratar de destruir el yo. Dios redime la individualidad de cada persona. Él sana tu individualidad para que puedas ser útil y realizarte en la misión para la cual Él te ha llamado y escogido. Dios quiere hacer de ti una persona redimida, reconstruida, con una boca pura y con un corazón puro. Si esperamos ver a Dios, si en verdad queremos ver a Dios, es necesario entender que sin santidad nadie le verá. Y para ello es necesario ser purificados. Para ello el Señor Jesús entregó su cuerpo para ser partido por nosotros. Él ha provisto ya un sacrificio incomparable. ¿Está listo para tomar la Santa Cena? Mientras nos preparamos para eso, mientras pedimos a el hermano Benito y su esposa si nos puede acompañar para suministrar los elementos. ¿Y cuántos tenemos? ¿2 o 3? Por favor, hermano Miguel y la hermana Edith. El hermano Ulises y su esposa, si nos hacen el favor. Mientras ellos pasan, quiero concluir con esto. La Santa Cena no es una historia seca que hay que aprender, sino una historia dinámica que hay que vivir. El puritano John Flavel distingue entre 2 tipos de remembranza acerca de la Santa Cena. El primero es especulativo y transitorio, el segundo es cariñoso y permanente. Un recuerdo especulativo es solo para traer a nuestra memoria la historia de la persona y de los sufrimientos de Cristo. Es decir, que Él fue llevado a la muerte en su carne. Un recuerdo afectuoso es cuando llamamos a nuestras mentes a Cristo y su muerte para sentir las poderosas impresiones que causa en nuestros corazones. Cuando la Santa Cena es servida, los creyentes experimentan o debemos experimentar un recuerdo afectuoso porque el Evangelio es recordado y reaplicado. Recordamos que la gracia que fue comprado por la muerte de Cristo es la misma gracia que necesitamos cuando nos acercamos a esta mesa. Dustin Grau dice: aún solo como un recién casado sé la importancia de recordar mi aniversario de bodas. Ahora, no sería suficiente en ese día el no hacer nada especial para mi esposa y solo reconocer mentalmente nuestro aniversario. Ella no diría: qué bien, me alegro que no lo olvidaste. Uno no recuerda su aniversario de bodas declarando los hechos. Ella espera con razón que el concepto de recordar su aniversario implique una acción, como el escribirle una nota o llevarla a una cita. Recordamos nuestra promesa de pacto mientras yo la aprecio, dice él, y la amo una y otra vez.
como prometí el día de nuestra boda. Una de las cosas que me da ánimo es el resurgimiento actual de entender la aplicación continua del Evangelio. Los cristianos hoy en día escuchan con regularidad que el Evangelio se cree una vez para salvación, pero se vuelve a aplicar todos los días. El ritmo del Evangelio no es de una vez y ya, sino de una y otra vez. Esta creciente conciencia de lo que significa predicar el Evangelio a nosotros mismos todos los días, o de aplicar el Evangelio, nos puede dar una idea de cómo miramos a Cristo y otra vez recibimos su gracia mientras comemos el pan y bebemos la copa de la Santa Cena. Cada vez que tomamos la comunión, el Evangelio es proclamado y lo creemos y lo abrazamos de nuevo. La Santa Cena no es un acto religioso, no lo es. Es algo más allá. Nuestra esperanza debe ser venir a la mesa del Señor con entusiasmo y esperanza, creyendo que esto no es una ceremonia religiosa, sino una experiencia espiritual del Evangelio.